Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Efesios, lección número 10. Cónyuges juntos en la cruz. El texto para memorizar: Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Uno de los temas más importantes que trata el apóstol Pablo en su carta a los Efesios es el tema de la unidad. La unidad corre como un hilo de oro a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo habla sobre la unidad lo siguiente: primero, que la unidad se aplica a la relación entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Segundo, que la unidad es producida por el Dios Trino, por salvación, por el bautismo, por fe, por los dones espirituales, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y por último por la sabiduría cristiana que Dios nos da. Y tercero, que la unidad es posible solo en Cristo. ¿Sabes cuál es el mejor modelo o ejemplo sobre la unidad? Es la familia. La familia puede estar verdaderamente unida solo en Cristo. Al igual que los gentiles y los judíos están unidos en Cristo, conformando la nueva comunidad o iglesia. Así como todos los miembros de la iglesia están unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, en la familia, las esposas se someterán al esposo en Cristo y el esposo amará a la esposa en el Señor. Esto genera la unidad de la familia. En la relación matrimonial, como base de la familia, hay un aspecto divino. ¿Sabes cuál es ese aspecto divino? Este aspecto divino es que la familia debe cumplir la función y el propósito que Dios le dio en la creación. Los esposos deben ser una sola carne, una unidad indivisible. Los dos deben ser uno, esto por las siguientes razones. Primero, son uno por los beneficios mutuos. Segundo, son uno porque Dios los creó así. Y tercero, son uno porque Dios les ordenó que lo fueran. La unidad de la familia apunta más allá de sí misma, así como la unidad de la iglesia apunta a la unidad de las tres personas de la deidad. La unidad apunta a Dios Trino y a su relación con la humanidad.
En este video y en sus diferentes secciones observaremos que Pablo actualiza y retoma la gran temática de la carta sobre la unidad, aplicándola al hogar cristiano, a la familia cristiana. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, consejos para esposas cristianas. Segundo, la iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Tercero, la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. Cuarto, ama a tu esposa como a ti mismo. Quinto, el modelo matrimonial de una sola carne. Consejos para esposas cristianas. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El apóstol Pablo exhorta en Efesios capítulo 5 a dos acciones que fomentan la unidad. Primero, someternos. Segundo, sujetarse. Pablo comienza su exhortación con un pasaje muy significativo para la unidad de la iglesia. Y ese pasaje es Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de la iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo podemos entender esta idea? Pablo aboga que los miembros de la iglesia se sometan mutuamente. El verbo someter proviene del griego hupotazo, y el griego hupotazo es un término militar. Significa ordenar abajo, subordinar. Implica someterse, obedecer, estar sujeto. El sometimiento entre los creyentes debe hacerse por reverencia a Cristo o por el temor a Dios, como dice Efesios 5:21. Cuando nos sometemos unos a otros, testificamos que la relación con Cristo es lo más importante y lo más esencial para que los creyentes permanezcamos unidos. Pablo continúa su exhortación con un pasaje sobre la unidad de la familia para la unidad de los esposos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El verbo sujetar proviene del mismo término griego hupotazo. Ya vimos que implica someterse, obedecer y estar sujeto. Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación con relación a sus esposos. Es decir, el apóstol Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor.
Cuando Pablo dice que las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor, ¿quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo? ¿O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión? Esta expresión no significa que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo. La expresión "las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor" significa que en la relación de esposos Cristo debe ser el centro de ella. Las mismas esposas son creyentes que, en última instancia, deben honrar siempre a Cristo por sobre sus maridos, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia. Tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Efesios 5:23 dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Pablo identifica también a los maridos como cabeza de la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, sujetarse o someterse las esposas a sus maridos y que el esposo sea la cabeza de su mujer. Esta subordinación de ninguna manera implica que las esposas sean inferiores a los esposos. Lo que el Señor está diciendo es más bien que la preeminencia o el privilegio del esposo consiste en cuidar de su esposa con conocimiento y responsabilidad, así como Cristo cuida a la iglesia. Con esta expresión, el esposo es la cabeza de la mujer, Pablo está comparando la fidelidad de la iglesia hacia Cristo. ¿Sabes por qué hace esta comparación el apóstol Pablo? Esta comparación la hace para enseñarnos la lealtad. Que el esposo sea cabeza de la mujer sirve como modelo para dos cosas. Sirve de modelo de la lealtad de la esposa hacia su esposo y viceversa. Y sirve como modelo de que el matrimonio debe ser amoroso y afectuoso, no uno disfuncional. Este versículo 23 de Efesios 5 no debe interpretarse para apoyar alguna forma de abuso o maltrato doméstico hacia las mujeres. Lo que este versículo implica es que el esposo debe ser el protector y el sostenedor de su esposa y de su familia.
En las familias cristianas, el esposo debe mostrar la misma solicitud por el bienestar de su esposa que Cristo muestra por el bienestar de su iglesia. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor. La iglesia como esposa de Cristo. Primera parte. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes qué estudia la eclesiología? La eclesiología es la disciplina teológica que estudia la iglesia en todos sus aspectos. Y el apóstol Pablo quiere resaltar el tema de la iglesia usando la metáfora del matrimonio. Pablo usa la metáfora del matrimonio en Efesios 5:25 al 29, donde el matrimonio representa a la iglesia y su relación con Cristo. El apóstol recurre creativamente a las costumbres y a los roles de una boda antigua para enseñar grandes verdades sobre Cristo y su iglesia. Y con respecto a las costumbres y a los roles de una boda antigua, Cristo es el esposo divino, y en su relación con la iglesia, Pablo destaca lo siguiente. Primero, ama a la iglesia como esposa. Por esta razón, nunca debemos olvidar que servir en la iglesia debe ser un trabajo de corazón para Jesús. Él nos ama. Segundo, se da a sí mismo por ella, como prueba suprema de amor. Cristo dio su vida por el precio de la novia. ¿Qué significa esto? En el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor, tan grande que las economías de muchas aldeas antiguas dependían de esa costumbre. Teniendo en cuenta el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, Pablo deja claro que el Hijo de Dios, Cristo, paga el precio final por la iglesia como su novia. Paga este precio mediante dos actos de amor que hizo. ¿Sabes cuáles son esos dos actos de amor? El primer acto, la encarnación. El Hijo de Dios decidió volverse carne para poder salvarnos. Y el segundo acto, morir en la cruz. Entregó su vida en la cruz, ya que Él se dio a sí mismo por ella. Y Pablo destaca un tercer punto. Baña a la novia. La preparación de la novia era una parte importante de las antiguas festividades nupciales. La preparación de la novia es también una parte importante en las bodas de la actualidad.
En las antiguas festividades nupciales eran las damas de honor y las parientes femeninas de la novia las únicas quienes preparaban la novia para la ceremonia nupcial. Entre las muchas tareas de la preparación de la novia estaba la antigua costumbre del baño purificador. Y este baño se hacía antes del matrimonio. Esta preparación de la novia no era tarea del novio. Sin embargo, Pablo imagina algo especial y algo muy diferente. Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia, dándole su baño purificador para la boda, como lo expresa Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este versículo es una probable referencia al bautismo público que se hace para formar parte de la iglesia. Este versículo indica que Cristo nos quitó los vestidos de impureza y en su lugar nos dio el manto de su perfecta justicia. Pablo destaca un cuarto aspecto. Pronuncia la palabra de la promesa. Esta limpieza que Jesús hace al creyente se realiza por la palabra. Es decir, la expresión habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra señala la promesa que el esposo divino dirige a su esposa o a su iglesia. Esta expresión representa dos cosas. Primero, representa las promesas de Dios a los creyentes en el momento de su conversión. Y segundo, representa al evangelio o a la palabra de fe predicada antes del bautismo. Y Pablo destaca un quinto punto. Prepara y adorna a la novia. Cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa y aparece con un esplendor impecable. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo no solo baña a la novia, también la prepara y la adorna, para luego, en relación a su segunda venida, Cristo, el novio, la recibe en el glorioso hogar que Él ha preparado. La iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En la sesión anterior explicamos que con respecto a las costumbres y a los roles de una boda antigua, Cristo es el esposo divino y en su relación con la iglesia Pablo destacó 5 puntos importantes. Primero, que Cristo ama a la iglesia como esposa. Segundo, se da a sí mismo por ella. Tercero, baña a la novia. Cuarto, pronuncia la palabra de la promesa.
Y quinto, prepara y adorna a la novia. En esta nueva sección estudiaremos una última característica, y esta última característica está basada en un último elemento de las bodas antiguas. Pablo presenta a Cristo como aquel que presenta a la novia. ¿Cómo lo expresa? En Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la antigüedad era el padrino o los padrinos o el padre quienes entregaban a la novia, nunca el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina algo diferente y especial. Imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa. Las costumbres y los roles del matrimonio en la antigüedad, Pablo los usa en un patrón cronológico que se va desarrollando en forma progresiva. Veamos. Primero, compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. Cristo se ofreció como el precio de la novia y así se comprometió con ella. Segundo, preparación para la ceremonia nupcial. Las atenciones del novio, es decir, de Cristo, continúa en sus esfuerzos actuales para santificar y limpiar a la novia. Y este trabajo lo está haciendo actualmente Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Y tercero, la ceremonia nupcial en sí. Las atenciones actuales de Cristo son con miras a la presentación. A la presentación de la novia en la boda. Es decir, que la novia o la iglesia sea gloriosa, que no tenga mancha, arruga ni cosa semejante, que sea santa y sin mancha. Este último elemento, la ceremonia nupcial en sí, se refiere a la gran celebración de las bodas en su segunda venida, cuando Cristo, el esposo, vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y se la presentará a sí mismo. Las bodas antiguas a menudo se caracterizaban por lo siguiente. Primero comenzaba con un desfile nocturno. El novio y su séquito se reunían en la casa del novio, de donde salían. La casa del novio era el nuevo hogar de la pareja. La gran ceremonia nupcial comenzaba con dos procesiones, la del novio y la de la novia. Esta procesión era iluminada con antorchas. Era escoltada con música alegre y melodiosa. Estas ceremonias eran de gran regocijo. Posteriormente, la procesión que llevaba la novia se encontraba con la procesión donde iba el novio. La gran caravana o procesiones llevaba a la pareja a su nuevo hogar. Y cuando llegaba a su nuevo hogar, los invitados se instalaban en una gran fiesta. ¿Sabes cuánto tiempo duraba esta gran fiesta? Duraba una semana, 7 días. ¿Sabes cuánto tiempo durará el viaje de los redimidos o de la iglesia triunfante hacia las mansiones celestiales? Durará 7 días.
A los redimidos se les lleva 7 días viajar al tercer cielo. El pensamiento inspirado dice: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Primeros Escritos, página 16. Y por último, la fiesta culmina con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio. Cuando Pablo describe a Cristo presentándose a la iglesia a sí mismo, alude a este gran desfile y al momento de la presentación. Cristo presentándose a la iglesia a sí mismo ofrece un cuadro conmovedor de la segunda venida de Cristo como una futura ceremonia de boda. Y esta celebración nupcial terminará en el nuevo hogar que Jesús nos ha preparado en las mansiones celestiales. Habrá fiesta allí por 1000 años. ¿Te gustaría estar ahí? Ama a tu esposa como a ti mismo. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo habla de las reglas para un hogar cristiano. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano las encontramos en Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Leemos en Efesios capítulo 5, del 28 al 29 lo siguiente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En este pasaje de Efesios 5, Pablo se dirige a los esposos. Pablo habla del trato de los esposos hacia las esposas. Pablo tiene en cuenta que había socialmente un patrón establecido en cuanto a la relación de los esposos en ese tiempo, y ese patrón era muy nocivo. Pablo exhorta a los esposos cristianos no usar o optar el patrón predominante y tan frecuente de esa época. ¿Sabes cuál era el patrón que optaba la mayoría de hombres con relación a sus esposas? La mayoría de hombres de la época de Jesús había optado por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo greco-romano de la época de la iglesia primitiva, el poder legal del padre de familia, es decir, el poder del esposo, era muy amplio. ¿Qué comprendía ese poder legal que poseía los esposos? Ese poder comprendía lo siguiente. Primero, podía castigar o torturar severamente a su esposa. Segundo,
podía matar a su esposa, a sus hijos y a sus esclavos. Y tercero, castigar y matar estaba dentro de los derechos legales de un esposo. Todos estos actos de los esposos no los aprobaba Dios. En este contexto, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia. Y así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, desea que los esposos traten a sus esposas. El amor de Cristo por la iglesia ofrece un modelo para que los esposos sean diferentes. Pablo vuelve a señalar ese gran ejemplo de amor, de compasión, de buen trato de Cristo por la iglesia. Y pide a los esposos cristianos que respondan de esa misma manera. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas? El nuevo argumento que usa el apóstol Pablo es el siguiente. Así como el hombre protege su propio cuerpo contra peligros, agresiones o incomodidades, en forma similar dará a su esposa el mismo tipo de consideración o trato. Pablo enfatiza aquí que debe existir una unidad esencial, ya que los esposos son un solo cuerpo, una sola carne. Es decir, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas. Este argumento es el amor a sí mismos. Pablo ofrece algo que es muy cierto. Nadie odió jamás a su propia carne. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea su cuerpo, sino al contrario, lo alimenta y lo cuida. Pablo busca eliminar por completo la aspereza, el maltrato, la violencia contra las esposas cristianas. Para lograr este fin, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Pablo les recuerda que los esposos están identificados con su esposa usando los siguientes argumentos. Primero, ellos son uno con la esposa. Y segundo, que dañar, maltratar o insultar a la esposa es lo mismo que se agredieran a sí mismo. Y la mayoría que esté en sus cabales o mentalmente sano no lo hace. Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce primero un tierno cuidado de sí mismo y segundo, ejerce un tierno cuidado de sí mismo que se refleja al cuidar a los creyentes que somos su cuerpo. El modelo matrimonial de una sola carne. Génesis 2:24.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las palabras de Génesis 2:24 son parte de la declaración hecha por Dios acerca de la vida matrimonial. Una clave para aplicar el consejo de Pablo a las esposas y a los esposos es recordarles lo que Dios ya había establecido. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera 3 puntos muy importantes. Primero, considera las necesidades de las congregaciones cristianas. Segundo, considera la salud de las relaciones familiares dentro de las congregaciones cristianas. Tercero, considera que por diseño divino el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne. ¿Sabes qué implica que el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne? Esto implica lo siguiente. Primero, es como si el hombre y la mujer fueran solo partes complementarias, que al ser unidas en el vínculo sagrado del matrimonio forman un ser único y perfecto. Segundo, implica que los esposos son una unidad emocional y espiritual, y esta unidad se refleja en la unidad sexual. Y lo emocional y espiritual es lo que le da sentido a la relación sexual. Tercero, el propósito de Dios es que el matrimonio sea una asociación de por vida. Pablo selecciona del libro del Génesis una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída se aplica a las relaciones sexuales entre cónyuges cristianos. ¿Sabes cuál es una base bíblica que confirma que la expresión serán una sola carne aplica a las relaciones sexuales? Pablo lo afirma en 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo dice que un hombre que tenga relaciones sexuales con una prostituta se convierte en una sola carne con ella. Un hombre y una mujer también se convierten en uno al cometer fornicación, una relación ilegítima y no santificada. La unión de los sexos es santa únicamente cuando se efectúa de acuerdo a la ley de Dios, es decir, bajo el vínculo del matrimonio. El acto sexual es una manifestación de una sola carne físicamente. En nuestro mundo posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es de subyugación, sino de unión.
no simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión del marido y la mujer, a tal punto que son una sola carne. Por ende, tanto en Efesios 5:31 como en Génesis 2:24, podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio y de la sexualidad. En este mismo contexto, Pablo, hablando de "y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne". En el siguiente versículo, Pablo habla de un misterio. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El sustantivo misterio proviene del griego musterión. Significa cerrar la boca, secreto. Misterio sugiere algo que ha sido ocultado, particularmente una verdad espiritual que luego es revelada. Pablo está diciendo que el misterio revelado de la unión entre esposos es verdaderamente grande y profundo, pero que él lo está aplicando a la unión de Cristo con su iglesia. Podemos concluir que el matrimonio puede ser entendido, pero la unión mística de Cristo con el creyente, aun cuando es una verdad revelada, aún está más allá del alcance de nuestra capacidad de comprensión, pues ahora vemos por espejo oscuramente. Pero el apóstol, mediante la doble metáfora, ha estado analizando dos cosas. Primero, el matrimonio cristiano, entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia. Y segundo, la relación de Cristo con su iglesia, entendido a la luz del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano se eleva y se resalta su importancia al compararlo con la relación de Cristo y la iglesia. Además, al pensar en la relación de la iglesia con Cristo a través del lente del matrimonio cristiano, afectuoso, amoroso y respetuoso, los creyentes adquieren mayor claridad acerca de su relación compartida con Cristo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.